Bueno, buenos días a todos. Agradecerle al Comité de Neumonología haberme permitido participar en esta charla. En la primera parte de la charla lo que yo voy a exponer sería el diagnóstico inicial ante la sospecha de enfermedad pulmonar crónica. ¿Por qué sospecharíamos enfermedad pulmonar crónica en una consulta pediátrica? Bueno, en principio si encontráramos una historia perinatal florida, donde hubiera asistencia respiratoria, prematurez, oxígeno, si encontráramos datos en el examen físico que fueran sugestivos, como vamos a ver más adelante, o imágenes radiológicas características, si el paciente consultara por obstrucción bronquial recurrente o persistente, como suele denominarse, si hubiera infecciones recurrentes en una misma zona o en diferentes zonas de la economía pulmonar, o si hubiera síntomas comunes o característicos como es la tos crónica, como vamos a ver, con ciertas características, y la disnea. Lo primero que tenemos que valorar es si estamos frente a una enfermedad aguda, si es una enfermedad crónica o si es la reagudización de una enfermedad crónica en un paciente previamente afectado, si la patología que afecta es una patología focal o si es una patología que afecta en forma difusa el aparato respiratorio, si es una enfermedad que solamente afecta el aparato respiratorio o tiene manifestaciones extrapulmonares, y si, por supuesto, si estamos tratando un paciente con una competencia inmunológica o si es un inmunodeficiente. ¿Qué debemos hacer en la consulta inicial? Siempre una buena anamnesis, donde se rescaten sobre todo los antecedentes familiares, donde se rescaten los antecedentes personales, como dijimos, la historia perinatal, los factores de riesgo que pudieran afectar a este niño, como por ejemplo el bajo peso, la falla en el medro, otras enfermedades, si han sufrido una injuria pulmonar previa que afecte o que hayan tenido alguna internación, algún evento llamativo dentro de la evolución, si tienen o no alguna enfermedad de base por la que estén en seguimiento, sobre todo los que trabajamos en hospitales de alta complejidad. Debemos ir a por un examen físico completo que incluya un buen registro de peso, de talla, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, el análisis a través de la oximetría de pulso en forma rápida y sencilla, evaluar diferentes signos y expresiones de enfermedad pulmonar que pueden aparecer rápidamente en el examen clínico, como el aumento del diámetro anteroposterior, la disminución de la elasticidad que la podemos tomar por la palpación, la aparición de rales subcrepitantes y de sibilancias persistentes y las manifestaciones extrapulmonares como puede ser el hipocratismo digital. Ahí vemos rápidamente un par de fotos en el slide donde podemos en un simple examen clínico y radiológico detectar signos característicos de enfermedad pulmonar crónica, el hipocratismo digital con la pérdida del rombo característico entre los dos lechos unguiales transformándose las uñas en la característica uña en vidrio de reloj. ¿Cuáles van a ser las características principales desde el punto de vista de la sintomatología? ¿Qué van a tener estos pacientes? Fundamentalmente tos crónica que se va a extender por largos periodos de tiempo, algunos hablan más de 2 a 3 meses, la tendencia evolutivamente a desarrollar un daño irreversible como son las bronquiectasias, en la exploración grados variables de obstrucción al flujo con caída del volumen expiratorio forzado y del flujo expiratorio forzado 25-75, la presencia de infecciones canaliculares con bronquitis de difícil resolución, con neumonías persistentes o recurrentes, y la tendencia a la colonización, sobre todo por bacterias, como vamos a ver más adelante, que no deberían ser parte de la flora respiratoria. Rápidamente vamos a hacer un pensamiento diagnóstico sindrómico. Si estamos frente a un lactante con algún antecedente de prematurez, vamos a poder sospechar la presencia de displasia broncopulmonar, la presencia de secuelas a través de una infección en lo que es la característica bronquiolitis obliterante o enfermedad postviral, la fibrosis quística, la presencia de malformaciones congénitas de aparición en la primera etapa de la vida y con mucho menos frecuencia, pero no imposible, la presencia de neumonías intersticiales. Si las características del paciente están relacionadas con episodios de sibilancias, podemos sospechar sibilancias recurrentes, transitorias o la presencia de asma bronquial.
si las características del paciente están más orientadas a un proceso bronquítico crónico con secreciones crónicas mucopurulentas, el diagnóstico de síndrome aspirativo, de síndrome postinfeccioso, nuevamente de enfermedad fibroquística, de inmunodeficiencias y por supuesto de trastornos del movimiento del batido ciliar. Con menos frecuencia la bronquiolitis obliterante, las neumonías intersticiales, las enfermedades sistémicas con afectación pulmonar, como vamos a ver, y por supuesto en nuestro medio la tuberculosis. Rápidamente recordar los criterios ya descritos por Jove y Bancalari para el caso de los pacientes pediátricos, o sea, para los pacientes con historia de prematurez y oxígeno, tenerlo presente y sobre todo en la presencia el requerimiento de oxígeno por más de 28 días a más de 21%. ¿Qué son las bronquiectasias? Las bronquiectasias son lesiones permanentes e irreversibles de la vía aérea, donde aparece una dilatación por pérdida de la arquitectura normal del tejido bronquial. Esto conlleva a un daño y una imposibilidad de realizar un buen clearance, de una buena limpieza a través del batido mucociliar, con la consecuente retención de secreciones y reinfección pulmonar. Ahí vemos en ese slide cómo a través de tres variables, como son la imposibilidad de mantener un buen clearance, de mantener una buena higiene bronquial, se produce una infección respiratoria, se produce una colonización crónica, hay migración de tejido inflamatorio, de mediadores inflamatorios que liberan enzimas proteolíticas y todos se retroalimentan en forma positiva, llevando como daño final al daño de la vía aérea. La prevalencia de las bronquiectasias depende de dónde se haga, de dónde provenga la estadística. En los países en desarrollo la tendencia ha sido descendente. Esto puede estar relacionado, por supuesto, con la aparición de vacunas y sobre todo la erradicación de algunas enfermedades como el sarampión. Y en países en vías de desarrollo todavía constituyen un grave problema de salud, aunque de poca prevalencia, pero con alta incidencia en la morbimortalidad. Podemos ver, por ejemplo, en países como Finlandia, el descenso de 143 a 87% en el curso, a 87 por millón en el curso de 20 años. Las poblaciones autóctonas y las poblaciones indígenas, como vamos a ver en el próximo slide, son a veces las más afectadas y esto se supone que podría estar en relación a la condición social en la que están expuestos. Este estudio se realizó en Nueva Zelanda, donde encontraron una incidencia de 3,7 por 100.000 habitantes y la mayoría de estos pacientes resultaron ser bronquiectasias de origen idiopático, de las cuales uno podría sospechar que han sido bronquiectasias de origen posinfeccioso. Este es otro slide donde nos muestra la etiología de las bronquiectasias. No sé si se alcanza a ver bien, es un cuadro de un grupo europeo de trabajo de bronquiectasias no fibroquísticas que encuentran que la principal causa eran las inmunodeficiencias, pero en segundo lugar aparecen las bronquiectasias de origen idiopático. La doctora Patricia Murtagh hizo su experiencia acá en el hospital durante más de 20 años, logrando recolectar casi 1000 pacientes. En su publicación en el año 2003, sobre casi 700 pacientes, la casuística demostraba que en nuestro medio la principal causa de bronquiectasias eran las bronquiectasias posinfecciosas. ¿Existen las bronquiectasias congénitas? No. Lo que sí puede existir es una predisposición de la arquitectura o del árbol bronquial a que posteriormente se desarrolle sobre ese terreno de predisposición un sobreagregado de daño, de infección y que eso conlleve a un deterioro de ese daño previo. Y algunos síndromes raros, pero con alguna cierta aparición, lo constituyen. El síndrome de Campbell-Williams, el síndrome de Mauner-Kuhn y en algunos casos asociados al síndrome de Marfan. Rápidamente, para que vean, a mediados del siglo pasado, William y Campbell describieron 9 casos de este síndrome donde encontraban que la principal característica de las autopsias analizadas era la debilidad de las paredes bronquiales que llevaba a la dilatación, comparándolas en ese momento con lo que podían ser las paredes de vasos sanguíneos. En esos momentos, como pueden ver, no se realizaban estudios tomográficos y se realizaban las clásicas broncografías.
¿Qué dicen las guías británicas de cuándo sospechar bronquiectasias? Bueno, cuando la tos sea de características productivas, húmedas, con descarga mucopurulenta pertinaz y por más de 2 meses, por más de 8 semanas, cuando aparezcan en los cultivos gérmenes no habituales como puede ser estafilococo, Haemophilus, Pseudomonas, micobacterias, gérmenes del complejo de Burkholderia cepacia, cuando la neumonía se haga persistente o en forma recurrente, ya sea clínica o radiológicamente visible, cuando estemos frente a un paciente con asma bronquial con mala respuesta al tratamiento, cuando aparezcan síntomas asociados a síndrome cauchiluchoide de larga duración, de más de 6 meses, cuando estemos ante pacientes con síntomas respiratorios que además tengan anomalías del tracto digestivo o del aparato respiratorio del tracto superior, como anomalías laríngeas, trastornos tipo fístula, y ante la presencia de sangrado rutilante de la vía aérea, lo que constituye hemoptisis. ¿Qué deberíamos sospechar? Bueno, por supuesto los defectos congénitos, como me refería anteriormente, los procesos aspirativos, los síndromes aspirativos y asociados a aspiración de cuerpo extraño, la historia de infecciones, de injuria previa, sobre todo relacionadas con gérmenes como el adenovirus, la presencia o la infección por micobacterias, la falta de respuesta inmunológica, lo que le constituyen las inmunodeficiencias primarias, sobre todo, como vamos a ver, la inmunodeficiencia humoral, la aparición de micosis como la pergilosis broncopulmonar alérgica, el asma de difícil control o con mala respuesta al tratamiento, en pacientes, por ahí no en nuestro medio, pero de raza oriental, el clásico síndrome de panbronquiolitis, la enfermedad fibroquística, en los casos de enfermedades del tejido conectivo, sobre todo artritis reumatoidea, y por supuesto, como vamos a ver más adelante, en los desórdenes o los trastornos del batido y de la función ciliar. Y en los casos de enfermedades inflamatorias cuando asocian tos productiva. ¿Por qué sospechar bronquiectasias e inmunodeficiencia? Cuando encontremos, como vamos a ver, en hallazgos de laboratorio, los déficits tumorales, o aunque no encontremos los déficits inmunológicos de tipo humoral, o sea, los déficits de anticuerpos, cuando los pacientes presenten alguna de estas características clínicas, como telangiectasias, baja talla, anomalías cardíacas, defectos craneofaciales, organomegalias, adenomegalias, fallo en el medro o infecciones severas en cualquier parte de la economía. Esto es rápidamente para que vean, este es un paciente que fue derivado hace algunos años con diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica porque había sufrido una infección respiratoria y en una de las infecciones se había aislado adenovirus. Lo que el paciente tenía en realidad era una inmunodeficiencia común variable porque tenía un déficit humoral, como vamos a ver, y la expresión de su déficit inmunológica se había hecho a través de una enfermedad respiratoria, de un proceso respiratorio crónico. Este paciente posteriormente fue sometido a una biopsia pulmonar por una enfermedad diferente y se encontraron algunos signos característicos de lo que es la bronquiolitis obliterante posinfecciosa. Este es otro slide del mismo paciente con algunos signos clínicos de enfermedad pulmonar y radiológicos. Este es un slide para que vean cómo la mayoría de los procesos inmunológicos, de los procesos de déficit inmunológico primario, lo que se ve principalmente es el déficit de respuesta humoral con bajos niveles de inmunoglobulinas. ¿Por qué sospechar ante síntomas gastrointestinales bronquiectasias? Y bueno, cuando aquellos pacientes consulten con patología pulmonar y tengan además secuelas neurológicas, sean pacientes con el característico enfermedad, encefalopatías crónicas no evolutivas o aquellos pacientes afectados de enfermedades neuromusculares con trastornos de la deglución, debilidad muscular, formación de lagos faríngeos. Cuando además de algún defecto congénito digestivo, como puede ser atresias o fístulas, los pacientes presenten síntomas respiratorios recurrentes y perennes, cuando tengan síntomas digestivos rebeldes al tratamiento, ¿sí? Y por supuesto cuando uno sospeche la presencia de un cuerpo extraño porque clínicamente el chico ha presentado un episodio de ahogo y presenta imágenes radiológicas persistentes, sobre todo en una misma localización.
Esto rápidamente para que vean, este es un paciente que vimos hace un año aproximadamente, era un paciente que venía derivado de un hospital del conurbano por asma de difícil control, había tenido 3 internaciones por asma y lo derivaban por una imagen persistente que no resolvía con tratamiento. Lo que se podía ver en las tomografías que enviaban era una imagen endoluminal que ocupaba el lóbulo inferior derecho. Este paciente fue sometido a un procedimiento endoscópico y en el procedimiento endoscópico se logró retirar un pitutito de los que usan los nenes para sostener los globos con los palitos. Esto es anecdótico, pero para que vean, esto es una publicación de hace más de 20 años de un hospital de Israel donde se había hallado, o sea, se había extraído un cuerpo extraño del bronquio del lóbulo inferior derecho a un paciente y 6 meses después se realizó una tomografía y la imagen prácticamente de bronquiectasias había desaparecido. Por supuesto que cuando estemos ante síntomas gastrointestinales debemos hacer una evaluación clínica muy exhaustiva, muy cuidadosa, los clásicos estudios de deglución con el pintado de todo el árbol digestivo superior y la eventual utilización de una sonda nasogástrica con pasaje bajo presión de contraste para poder hallar pequeñas fístulas que comuniquen el árbol, o sea, el tracto aéreo con el digestivo y posteriormente los estudios más específicos como son las pHimetrías y las impedanciometrías. Los desórdenes de la función ciliar, sospecharlos por supuesto ante pacientes que tengan trastornos de la lateralidad, o sea que tengan invertidos sus órganos, lo que constituye el síndrome de Cartagener, que asocia sinusitis, bronquiectasias y situs inversus, y en algunos otros casos como por ejemplo en pacientes con tos crónica, con descarga nasal recurrente, con síndromes de distrés respiratorios o de neumonías en el periodo perinatal, con asma de difícil control y en algunos casos también asociados a otros procesos síndromes extrarrespiratorios como puede ser la hidrocefalia, la atresia biliar y en algunos casos donde haya antecedentes familiares. La evaluación de la función ciliar la podemos hacer a través de 2 formas, con test indirectos o con test directos que evalúen directamente la ultraestructura. Los test indirectos pueden ser por la medición del óxido nítrico nasal, que está característicamente disminuido en esta enfermedad, o a través del test de la sacarina, y en las evaluaciones de la estructura, a través de la evaluación del batido ciliar en el microscopio, o por la evaluación de la ultraestructura a través del microscopio electrónico. Esto rápidamente para que vean cómo es el método de realización del test de la sacarina y de los estudios de evaluación anatomopatológica. Normalmente, cuando a una persona se le coloca 2 miligramos de sacarina, antes de los 30 minutos debe sentir el sabor. En las personas con déficit en el batido ciliar o con trastornos del funcionamiento ciliar, ese periodo se extiende por más de 60 minutos. Recordar la enfermedad fibroquística como causa de enfermedad pulmonar crónica. Recordemos que es una enfermedad genética de penetrancia autosómica recesiva que afecta invariablemente al aparato respiratorio, que en general la evolución es hacia la enfermedad pulmonar crónica y la muerte es por causa respiratoria, que la alteración está en el cromosoma 7, en el brazo largo, y que se altera la conducción del canal de cloro, el denominado CFTR. Por ser una enfermedad autosómica recesiva, va a haber penetrancia, o sea, de 2 padres portadores, va a haber un 25% de probabilidades de tener un hijo afectado, un 50% de probabilidades de tener hijos portadores y un 25% de probabilidades de tener hijos sanos. Cuando compartan el mismo gen, uno habla de homocigota, y cuando comparten diferentes genes, uno habla de heterocigotas. Aproximadamente en nuestro país tenemos 1 cada 6.500 nacidos vivos, la incidencia, y deportación aproximadamente de 1 en 40. Los clásicos o los síntomas clínicos que debemos sospechar, ya sean respiratorios o extrarrespiratorios, por mencionar obstrucción bronquial, atelectasia, bronquiectasias, hemoptisis, mal progreso ponderal, prolapso, invaginación recurrente, esteatorrea, mal crecimiento, déficit de crecimiento, sudor salado. Recuerden los criterios, que además de los criterios clínicos de la enfermedad, debe haber o una historia de afectación de un hermano o una historia de pesquisa neonatal positiva.
Debe hallarse la presencia de los 2 test de sudor positivos o las mutaciones de gen de fibrosis quística conocidas o la diferencia del potencial transmembrana. Doctor, faltan 2 minutos. Rápidamente. La realización del test del sudor, recuerden siempre que debe ser realizado por personal experimentado, que tenga experiencia en la recolección de muestras y en la calibración de los equipos. Los métodos de Gibson y Cook o del Macroduct son los más recomendables. Los valores considerados como normales y como dudosos, ¿sí? Siempre por debajo de los 40 miliequivalentes litros y en menores de 6 meses por debajo de 30. Otra de las causas a explorar de enfermedad pulmonar crónica, como puede ser la bronquiolitis obliterante. La gente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez con el doctor Colom y el doctor Tepper desarrollaron un puntaje para la sospecha de enfermedad de bronquiolitis obliterante en pacientes que hubieran sufrido un episodio típico, una infección respiratoria con una historia clínica típica, que asociaban una infección con aislamiento de adenovirus y una alteración característica de patrón en mosaico en la tomografía, y encontraron que con igual o más de 7 puntos la posibilidad era alta de bronquiolitis obliterante. El año pasado se publicó en la Acta Pediátrica Escandinava una experiencia multicéntrica con gente de Brasil, con gente de Chile y con gente del Hospital Garrahan, con la doctora Llubercia, el doctor Castaños, la doctora Murta, que describieron las características clínicas para el diagnóstico de bronquiolitis obliterante, para tener en cuenta el antecedente previo de injuria grave, con internación prolongada, con uso de oxígeno, la clínica de obstrucción bronquial persistente, con mala respuesta o en general sin respuesta a los broncodilatadores, la alteración tomográfica característica con el patrón de hipoperfusión en mosaico, las atelectasias, las bronquiectasias y, por supuesto, como se remarca siempre, la exclusión de las otras causas de enfermedad pulmonar crónica. Este es un pequeño slide para que vean las características tomográficas que observamos, el atrapamiento aéreo, las bronquiectasias, la presencia de atelectasias, ¿sí? Característico del síndrome de bronquiolitis obliterante postinfecciosa, como se va a referir el doctor Colom. Estamos en hora, Maxi. Este es una rápida recuerdo de los estudios que uno debería tener en cuenta a la hora de analizar un paciente con enfermedad pulmonar crónica. Siempre recordar que los estudios deben ser realizados en lugares con experiencia y con buena práctica en cuanto a, sobre todo, los estudios de imágenes, con buenas tomografías, de alta resolución, de baja exposición a la radiación, preferiblemente sin anestesias. Estamos en hora, Maxi. Ya terminamos. Esa era la última. Bueno, yo quería subsanar una falta que tuve cuando empecé, que por empezar en horario no presenté a Elizabeth Bujeo, que va a ser la secretaria, y bueno, va a haber 2 minutos de preguntas y después seguimos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Maxi, yo te quería preguntar, ustedes en el hospital, ¿qué programa tienen de rehabilitación pulmonar para estos pacientes de enfermedad pulmonar crónica? Nosotros tenemos un programa de seguimiento que incluye una kinesióloga que en cada una de las visitas realiza entrenamiento. No tenemos un programa específico de rehabilitación pulmonar porque recién se están terminando de acondicionar algunos sectores del gimnasio de kinesiología, pero lo que tenemos es un plan sí de asistencia integral que incluya sobre todo kinesiología. No tenemos un plan de rehabilitación específico todavía. Mira. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.